Hola amigos de YouTube, estamos en una nueva sección. Bueno, les traigo una precuela de Dead Note. Bueno, comencemos. Página 1. El mensaje. Mientras nos referimos como el caso del asesino bebé de Los Ángeles, cuando eso estaba sucediendo, los medios lo llamaron como los asesinatos de Guaraningo o el asesino a puertas cerradas de Los Ángeles, o cualquier tipo de nombre aún más espantoso. En efecto, era indudable que Beyond Birthday, perpetrador de los asesinatos en cuestión, y esos nombres solo rendían una descripción inadecuada de lo que realmente sucedía. Era el 14 de agosto de 2002, y el día anterior Beyond Birthday había llevado a cabo su tercer asesinato, mientras que la agente del FBI Naomi Misora se levantaba de su cama. Había trabajado la noche anterior y llevaba unos pantalones oscuros de piel que había combinado con una chaqueta de piel. La noche anterior había pasado horas en su motocicleta y justo cuando llegaba a su apartamento ella había caído dormida instantáneamente sin haberse desvestido o duchado antes. Ella había sido suspendida de sus obligaciones como agente del FBI, acordando que no debería dejar su empleo, pero esta puramente eventualidad se debía a que no tenía la habilidad de mantenerse calmada ante sus colegas y superiores. Una suspensión eran como vacaciones obligatorias, sin embargo, no pensaba en eso a pesar de tener suficientes razones para haberla recibido. Era seguro que estaba en América aún con ella siendo japonesa, con un buen trabajo y el FBI era una gran organización. Obviamente ella sabía que sus colegas tenían una dura opinión sobre ella, porque ella viniendo de tan lejos trabajaba allí y solo un mes antes habían comenzado los asesinatos de Bebé. Seriamente había considerado renunciar al FBI y simplemente regresar a Japón. Obviamente parte de ella estaba cansada de todo lo que venía con el trabajo en sí mismo, pero sentía culpa hacia pensar que había cometido un error con el trabajo y la culpa la llevaría sobre sus hombros hasta su muerte. Siempre teniendo que llevar toda esa presión a su alrededor, no es hipotético o remotamente posible. Misora se preguntaba acerca de su presente, o se había resignado al mismo. Lentamente Naomi se levantó de la cama y fue a tomar un baño, para quitarse el sudor de la noche anterior, recibiendo una noticia desde su laptop en su escritorio. Por alguna razón, la laptop se encontraba encendida. Ella no tenía encendido automático en aquel aparato, y la había desconectado de la energía eléctrica la noche anterior y había ido a dormir sin encenderla de nuevo. Ella no recordaba haberlo hecho, pero no encontraba ninguna explicación para esto. Tal vez si hubiera tenido la suficiente energía para encender la laptop la noche anterior, hubiera tenido la energía suficiente para desvestirse. Después de todo, Naomi tocó el mouse de la laptop, lo cual hizo que la pantalla se limpiara. A este punto, ella ya estaba aún más confundida, sin embargo le indicaba que había recibido un nuevo email. Realmente era posible que se hubiese ido a dormir con su computadora encendida, pero cayó dormida antes de revisar su correo electrónico. Mientras vagaba en estas ideas, ella abrió aquel nuevo mensaje. Este mensaje podría ser de Raye Pender, quien era novio de Naomi y también un agente del FBI. Él era el ejemplo más obvio de alguien que tenía una alta opinión de ella. Aún así Misora abrió aquel mensaje. Naomi Misora-sama. Me disculpo por contactarla así, pero necesito su ayuda para resolver un caso. Si está interesada en ayudarme, accese al tercer bloque de la tercera sección del servidor FanIDIS el 14 de agosto a las 9 de la mañana. La línea estará abierta exactamente 5 minutos. LPD. Me tome la libertad de borrar su libreta de direcciones. Esta fue la manera más simple y segura de contactarla. Sea tan amable de perdonarme. Si usted decide ayudarme o no, necesito que destruya esta computadora esperando 24 horas después de leer este mensaje.
Cuando terminó de leer ese mensaje, Misora inmediatamente verificó el nombre nuevamente de quien había enviado el mensaje. L. Aunque había sido suspendida, ella era todavía un agente del FBI y obviamente reconocía el nombre. Ella consideraba que tal vez había sido una idea de Raye Pender o de alguien más para jugarle una broma, pero no creía capaz a nadie de jugar una broma usando aquel nombre. Él nunca se revelaría a sí mismo en público o en privado, pero Misora había escuchado varias historias horribles acerca de lo que le había pasado a otros agentes por intentar hacerse pasar por él. Está segura que nadie en su juicio usaría ese nombre. Bien. Pero si solo pretendía considerar el asunto. No era un agente del FBI particularmente en el ranking número 1 y nunca había considerado que él la buscaría. Pero esta vez Misora no tenía una opinión particularmente favorable sobre el gran detective L. Ella pretendería estar cansada, si esto la hiciera sentir mejor. Si consideras la personalidad de Naomi Misora, las razones serán claras. Era claro que la razón de que su computadora estuviera encendida era porque él la había hackeado y más que sentirse un poco deprimida por tener que destruir su nueva computadora que había comprado hacía solo un mes antes. No lo creo, me refiero a hacerlo, pero ella no tenía más opción. Eran las 8:50 am. Misora se sentó frente a su laptop. Le quedaban 24 horas y comenzaría con las instrucciones de él. Ella no era una hacker experta, pero tenía conocimientos básicos como parte del entrenamiento en el FBI. Mientras tanto, cuando logró entrar satisfactoriamente al servidor que él había preparado, la pantalla se puso completamente en blanco, se alarmó un poco hasta que apareció una L flotando en el centro de la pantalla. Fue cuando se relajó. Naomi Misora, dijo una voz que provenía de las bocinas de la laptop. Era obviamente una voz sintetizada. Pero esta voz era reconocida en cada departamento de investigación del mundo como la voz de L. Misora había oído de ella varias veces y se sentía rara ya que pensaba que era como escuchar su nombre en un programa de televisión. Soy L. Hola, dijo Misora, pero recordó que su laptop no tenía instalado un micrófono, así que no había manera de que él la escuchara. Sin embargo, ella comenzó a escribir: soy Naomi Misora, es un honor hablar contigo. Si la voz de él sonaba tan clara, era posible que él recibiera aquel mensaje. Naomi Misora, ¿estás familiarizada con la investigación por los asesinatos que han sucedido en Los Ángeles? Es de eso de lo que hablaremos. Él fue directo al asunto, tal vez porque la comunicación estaría completa a las 9:05 am, pero esta era una manera mala de acercarse a Naomi, especialmente si él quería que ella cooperara con él, y él no había mostrado respeto al gran orgullo de Naomi. No estoy compenetrada con los asesinos seriales de Los Ángeles. Oh, ya veo. Él continuó. Me refiero a los asesinatos seriales. Su tercera víctima fue encontrada ayer. Y creo que más víctimas podrían aparecer. Las noticias de la CNN lo llaman el asesino de Guaraningio. El asesinato de Guaraningio. Ella no había escuchado de eso. No estaba interesada en esa clase de noticias. Misora había vivido en Japón hasta su graduación y vivido con su familia, pero escuchar este término no le era familiar. Quiero resolver este caso, dijo él. Necesito que arreste a este asesino. Y su ayuda en esto es vital, Naomi Misora. Porque yo... Ella escribió agregando luego: ¿por qué necesitas mi ayuda? ¿O por qué puedo ayudarte? Naturalmente porque eres una gran investigadora, Naomi Misora. Pero no soy precisamente alguien conocida por... Lo sé. Y eso no es precisamente un inconveniente. 3 víctimas, él dijo. Obviamente, él le había contado sobre el caso y no era precisamente un número con el cual el FBI se involucraría. Ella normalmente habría acudido con el director del FBI, pero no tenía tiempo de pensar.
pero había estado suficiente tiempo pensando en por qué él se había involucrado en un caso tan pequeño para el FBI. Ella no imaginaba qué clase de respuesta tendría a través de su computadora. Ella miró el reloj y vio que solo le quedaba 1 minuto. Muy bien, te ayudaré en todo lo que pueda. Miss Hora escribió. Él le respondió inmediatamente, gracias. Ahora sé que estás de acuerdo. Él no sonó muy agradecido, pero tal vez era culpa del uso de ese sintetizador para esconder su voz real. Déjame explicarte cómo te contactaré en el futuro, no tengo tiempo. Primero, ella tenía que conocer los detalles básicos del caso del asesino bebé de Los Ángeles. Entre el 31 de julio del 2002, en una pequeña habitación cercana a Hollywood en la calle Insist, un hombre llamado Believer Bride Smythe fue asesinado. Vivía solo y trabajaba como escritor de artículos para revistas, usando diferentes nombres relativamente conocidos en la industria. Él fue estrangulado. Antes de morir había sido drogado y estando inconsciente fue estrangulado con alguna clase de cuerda. No había signos de lucha previos. El asesino había considerado cómo ejecutar exactamente el crimen. El segundo homicidio había ocurrido 4 días después, el 4 de agosto del 2002. Esta vez en un apartamento de la Tercera Avenida, la víctima era mujer de 13 años y llevaba por nombre Quarter Queen. Esta vez la víctima había sido golpeada hasta la muerte, su cráneo mostraba huellas de haber sido golpeado con algo largo y duro. Una vez más la víctima había sido drogada primero y al estar inconsciente al momento de su muerte. Era determinar que ambos asesinatos habían sido cometidos por la misma persona, bien si alguno hubiera visto esto determinaría que existía una conexión. Ambos tenían en la escena muñecos vudú clavados en las paredes de los dos lugares, estos muñecos eran conocidos como Waraningyo. 4 de ellos en el homicidio de la calle Insist. 3 de ellos en la Tercera Avenida, clavados en la pared. Los Waraningyo cubrieron las noticias, estrictamente hablando había la opción que se tratase de un crimen por un asesino copión, pero otros detalles concordaban bien, dejando a la policía que se tratara esto como un caso de asesinatos múltiples. Pero si ese fuera el caso, dejaba una cuestión, nada conectaba a Believer Bride Smythe con Quarter Queen. Ninguno de ellos se conocía, no había números telefónicos o tarjetas de negocios que los conectaran a ambos, por encima de eso Quarter Queen no tenía ninguno de ellos, era una joven de 13 años. ¿Qué conexión posible podría tener con un hombre de 44 años y escritor profesional? Si es que había alguna conexión era probablemente a través de la madre de ella, quien había dejado la ciudad cuando el asesinato había ocurrido, pero vivían en diferentes vecindarios y situaciones en medio de los dos, era difícil ver alguna clase de conexión. Usando términos de un antiguo detective de novelas era como haber perdido la fuente de todo esto. La investigación naturalmente se había enfocado en esto y naturalmente 9 días después el 13 de agosto de 2002 el tercer asesinato sucedió. Ya habían 2 asesinatos con los Waraningyo en la pared. Pero en este solo fue un muñeco como en aquellos asesinatos. Esta vez al oeste de L.A. en una casa cercana a la estación del monorriel, la víctima se llamaba Backyard Bottom Slash, otra mujer de 26 años de edad, era cajera de un banco. Una vez más no había conexión con Believer Bride Smythe o Quarter Queen. Había muerto por pérdida de sangre, una hemorragia masiva. Estrangulación, golpes y finalmente apuñalado, cada vez un método diferente de matar y no dejaba ninguna clase de pistas en la escena. Solo otra cosa sucedía a investigar entre las conexiones de ellos, pero ninguna fue encontrada. Con el tercer asesinato la policía estaba completamente perdida. El asesino era por lejos mucho mejor de lo que la policía era.
No tengo intención de venerar a Beyond Birthday, pero realmente él se merecía créditos por esto. Oh, cierto, los Suara-ninja eran la única similitud entre las escenas. Igual que en una novela antigua de misterios. Los detectives investigaron el caso y no pudieron dar el valor a este caso en particular, pero cuando Naomi Misora recibió el archivo con el caso de L, esto fue lo primero que le llamó la atención. Cuando Misora comenzó a investigar el caso, no como agente del FBI, sino como alguien solo bajo la supervisión de L, al día siguiente de la petición de L el 15 de agosto, y sin un arma y licencia tras haber sido suspendida y dejándola sin los derechos de usar armas, sin embargo ella no tenía una idea en particular, finalmente no tendría a nadie de más autoridad a su alrededor, y esta no era la mejor condición para seguir el caso, pero en cualquier sentido emocional era similar a él. En otras palabras, ella no era buena trabajando en grupo y su habilidad era una de las más brillantes cuando ella escapaba de las organizaciones y trabajaba por su cuenta. Cuando Naomi Misora fue a la calle Insist, en la escena del primer crimen, miró la casa e intentó imaginar a un hombre que vivía solo. Metiendo su mano dentro de su bolsa tomó su teléfono celular y con esto. He visto la escena. Bien, dijo la voz artificial como si él hubiera esperado por ello. ¿Qué debería hacer? Naomi Misora, ¿estás dentro o estás fuera del lugar? Fuera. He estado indagando acerca de la escena del crimen, pero no he entrado al patio de este. Ve dentro. Debería estar sin seguro. He hecho arreglos para eso. Gracias. Ella apretó la dentadura, resistiendo la urgencia de decir algo sarcástico. Normalmente hubiera considerado algo al respecto antes, pero encontró el modo de aceptarlo aunque cualquiera ante esto estuviera preparado. Ella abrió la puerta y entró a la casa. La víctima había sido asesinada en su habitación y Misora había estado involucrada en suficientes investigaciones con el FBI para lograr identificar la habitación desde afuera. Una casa como esta usualmente tiene una habitación en el primer piso y habían pasado 2 semanas desde el primer homicidio y era obvio que el lugar había sido limpiado ya que no había rastros de polvo en el lugar. Pero, ¿qué? De acuerdo con la información que recibí ayer, la policía ya había examinado la escena. Sí. No estoy segura que encuentre algo que la policía no haya encontrado. Sí. No fue de gran ayuda. ¿Cuál es el punto de que esté aquí? No, dijo él, espero que encuentres algo que la policía no haya encontrado. Bien, está suficientemente limpio. Has visitado escenas de crímenes cientos de veces, así que ese es tu punto fuerte. Algo que no haya sido visto, algo que aún esté flotando en la superficie. Naomi Misora, la primera cosa que pensé al pensar en este caso fue en alguna conexión entre las víctimas. ¿Qué tienen en común Believer y Smythe, Quarter Queen y la nueva víctima Backyard Bottom Slash? ¿O acaso no hay conexión y estos asesinatos son sin ninguna clase de coincidencia? Debe haber lógica para que el asesino escogiera a esas víctimas. ¿Por qué me preguntas qué deberías hacer, Naomi Misora, si debes encontrar la conexión perdida entre ellos? Entiendo. Ella realmente había entendido entre líneas el mensaje de él, por lo cual no le preguntaría sobre qué hacer. Finalmente ella tenía que encontrar la habitación, una habitación cerrada. En la segunda y tercera escena del crimen también había puertas cerradas, esa era la conexión. No, la policía tenía noticias de eso y él buscaba algo más. No era una gran habitación, sin embargo había una gran cama en el centro de la escena y solo algunos libros. Muchos de ellos llenos eran famosos mangas japonés, sugiriendo que Believer y Smythe usaba esa habitación exclusivamente para relajarse.
Cuidadosamente separada su vida laboral de su tiempo en privado, presumiblemente su estudio se encontraría en el segundo piso. Misora pensó acerca de esto y acordó que iría a revisar más tarde. Por cierto, Naomi Misora, ¿qué piensas acerca del culpable de estos asesinatos? ¿Has pensado en ello? Dudo que mis ideas te ayuden, L. Todas las ideas pueden ser útiles. Misora pensó un momento. Él no es usual, esa fue la impresión que ella recibió el día anterior al leer el archivo. No solo porque ha matado a 3 personas, pero, cada acción lo hace sentir en una impresión hogareña. Y él no está tratando de esconderlo. Por ejemplo, las marcas hechas con los dedos. Ellos no encontraron ninguna en ninguna escena del crimen. Lo dejaron completamente de lado. Cierto, pero Naomi Misora, seguramente no dejarían de lado las marcas con los dedos, es una de las más básicas técnicas criminales. No está exento, dijo enojada, ella sabía que él entendía y seguramente había probado su habilidad, sin importar lo que él dijera. Si tú no quisieras dejar huellas dactilares, la persona debería estar usando guantes, pero este chico, aparentemente limpió cada huella en la casa. En las 3 escenas, he pensado si él o la víctima no hubieran tocado nada para no dejar huellas. Finalmente, ¿puede alguien no llamar a esto anormal? Estoy de acuerdo. Bien, L, volviendo a lo que decía antes, si él tomó tantas precauciones, dudo que vaya a encontrar algo nuevo aquí. Es una falsa esperanza que alguien así hubiera cometido un error. Un error, tal y como ella cometió el mes pasado. Normalmente esta clase de investigaciones comienzan por encontrar el error del criminal y cuando terminan el rompecabezas está allí, pero en este caso dudo encontrar algo como eso. No, yo no lo creo, dijo L, pero si él hubiera pensado en dejar un error. ¿Un error? Sí. Algo deliberadamente dejado atrás. Y que los detectives de la policía simplemente no hubieran visto. Pistas deliberadamente dejadas. Eso pasa. No en una cadena de sucesos normales. ¿Quién hubiera dejado deliberadamente algo que usaran contra él? O esperen. No había mencionado eso, conozco 2 ejemplos de este comportamiento. Uno fue los muñecos Waraningyo clavados en la pared, y el otro fueron las puertas cerradas. No eran errores, pero era claramente algo dejado por el asesino. Era exactamente lo que Misora había pensado, eso hacía parecer que se trataba de un suicidio. Pero primero la víctima fue estrangulada, la segunda golpeada hasta la muerte con un arma que no fue hallada en la escena y la tercera fue apuñalada con un arma que tampoco se encontraba en la escena. Ninguna podría haber sido confundida con un suicidio. A pesar de eso, nada había ganado al cerrar las habitaciones. Eso no era un error, pero sí algo no natural. Los Waraningyo eran los mismos. Desde que los Waraningyo eran usados para maldecir en Japón, mucha gente había hecho teorías sobre que el asesino fuera japonés o alguien contra los japoneses, pero especialmente desde los Waraningyo, que eran similares a aquellos que se podían comprar en las tiendas de juguetes por $3, no era una teoría con gran relevancia. Misora cerró la puerta detrás de ella y se encerró a sí misma en la habitación. Tenía que verificar por ella misma dónde habían sido encontrados los muñecos en las paredes. Eran 4 de ellos. Uno en cada pared de la habitación. Obviamente los muñecos habían sido tomados como parte de la evidencia y no estaban más allí. Pero sería fácil ver dónde estaban ubicados por los agujeros dejados en las paredes. Misora tomó 6 fotografías de su bolso. Una de cada uno de los muñecos. Una mostraba a la víctima. Belia Bebrides Maid estaba de espaldas sobre su cama y claramente mostraba las marcas alrededor de su cuello. Y la última fotografía.
Esa no era de la escena del crimen, pero mostraba a Believer y Smite con su pecho descubierto, tomada durante la autopsia. Esas mostraban un número de cortadas hechas en todas direcciones sobre la víctima tras su muerte. Generalmente hablaría, cuando el asesino hace estas clases de marcas sobre un cadáver, es porque de algún modo están maldiciendo a su víctima. Para un escritor no me sorprendería que tuviera algunos enemigos que lo hubiera hecho tras algunas columnas. Pero Naomi Misora, eso no explica la conexión entre la segunda y tercera víctima. Todos esos cuerpos tenían daños en una manera en la que no hubiese una conexión con las causas de muerte. De hecho, el daño está en escalas con cada asesinato. Es posible, Bide Smite fue la única a la que le pusieron alguna clase de maldición. Los otros dos asesinatos fueron diseñados. O tal vez fue Bide Smite, pero uno de los otros dos, o dos de los tres, el tercero fue un camuflaje. La destrucción de aquella noche fue peor que solo un disfraz. ¿Crees que este asesino solo pretende matar indiscriminadamente? No, es solo una idea. Esta idea podría explicarlo su Ara-Ningyo. Me refiero a que tal vez deliberadamente dejó algo para probar que los tres asesinatos son obras del mismo hombre y las puertas cerradas por la misma razón. En efecto, moviéndose desde Hollywood al oeste de la ciudad podría ser un refuerzo para la confusa investigación. Más gente conectada en el caso, más investigación caótica podría comenzar, y la selección de una joven mujer como segunda víctima pudo ser deliberada tal vez por obra de un psicópata. Pretendiendo que no es normal, bien solo la idea de que no lo es suficiente, dijo él. Emisora fue sorprendida al escucharlo con un sentimiento muy humano. La emoción que ella sintió fue similar a estar impresionada y rápidamente puso la conversación de regreso a cubrir su reacción de sorpresa. Bien me siento ridícula intentando pensar en una conexión entre las víctimas. Pienso que la policía está haciendo bien su trabajo y, francamente, mirando todo luce más que usual. Me refiero a la tercera víctima, Backyard Bottom / ella estaba involucrada en tratos con un banco. Pero Naomi Misora, él le interrumpió. No es hora para ideas así. Creo que habrá una cuarta víctima en un futuro cercano. Él dijo algo similar el día anterior. Podría haber más víctimas. ¿Pero basado en qué? Con un asesino era una posibilidad obvia, pero si lo vemos como los homicidios dependería de lo que el asesino busca. Como investigador, ella encontraría el lugar antes. El número de los Ara-Ningyo, dijo L4 donde tú estás, 3 con la segunda víctima y 2 en el oeste de la, 1 menos en cada escena. Sí. El número es menor con cada homicidio. Aparentemente, la teoría de Misora tenía sentido y él estaba matando indiscriminadamente para camuflar a su víctima real. De hecho, cada asesinato podría estar siendo justificado. Francamente, no había método de asegurar que el asesino consideraba a cada víctima como un riesgo. Era alguien anormal pretendiendo ser anormal. Bien, ¿crees que habrá 2 muertes adicionales? Más del 90%, él dijo. Creo que 1000 personas tendrían la oportunidad de hacer algo si estuvieran en el lado del asesino previniendo su continuidad. Tal vez el 92%, pero Misora, si algo sucede y no hay más de 2 y solo es una. Existe un 30% de un quinto homicidio. 30%. Porque habría 2 Ara-Ningyo, si es ha usado los muñecos para representar a sus víctimas. Pero en el caso de que, él no dejara un Ara-Ningyo en la quinta escena. Él dejaría 2 muñecos en una mientras que él mata a su cuarta víctima. Ese muñeco podría ser obvio mientras que él cumple su objetivo. Ya veo, obviamente sea cual fuera el motivo del asesino, dejar un Ara-Ningyo era parte de las reglas. Él mataría hasta que el número de muñecos fuera 0.
Es un 30% que el asesino no mate hasta que llegue tan lejos, pero es extremadamente dudoso. Después de todo, él inclusive ha limpiado los focos de luz. Pero al ser 4 víctimas, la siguiente está en la lista. No, la tercera fue la última, dijo él firmemente, a pesar de tener la voz sintética. No habrá otra, no si me he involucrado. Pero necesito de tu ayuda, Naomi Misora. Espero grandes cosas de tus investigaciones. ¿Lo crees? Sí. Por favor, mantén tu corazón frío en el trabajo. En mi experiencia, el caso necesita más una mente que no se mueva con nada. ¿Por qué lo llamaría así? ¿Tú sabes que estoy suspendida de mi trabajo? Sí. Por ello he buscado tu ayuda. Con este caso, necesito a alguien que pudiera trabajar por su cuenta. Lo imaginen, pero ¿sabes por qué? No, él dijo a Misora con sorpresa. No sé por qué razón. ¿No lo verificaste? No estaba interesado, como sea, si quisiera podría saber por qué razón. En todo caso podría dejarla olvidada y que nada hubiera pasado en su trabajo en menos de un minuto. No. Ella sentía el mundo entero debajo de ella, pero no porque el detective más grande del mundo la conociera y porque pudiera dejar atrás la suspensión como si nada hubiera pasado. Ella no había pensado, pero aparentemente él tenía alguna clase de sentido del humor. Bien, si vamos a evitar el cuarto asesinato, ¿dónde deberías comenzar? ¿Qué puedes hacer? Podría hacer lo que hay que hacer, me mantengo preguntando, pero si miramos la escena otra vez, buscando por algo detrás de los Suaraningyo, ¿qué es lo que específicamente busco? ¿Alguna clase de mensaje? ¿Mensaje? Sí. Esto no está en la información que te he dado, pero 9 días antes, el 31 de julio, antes del primer homicidio, el 22 de junio, la Lab recibió una carta. Una carta conectada al caso. En ese momento, ninguno de los detectives tenía la conexión. Y no sé cuál era la certeza si actualmente es uno, pero creo que podría ser. ¿Cuál es el porcentaje? 80%. Respuesta instantánea. El enviante es desconocido. Dentro del sobre solo un pedazo de papel con alguna clase de rompecabezas escrito en él. Un rompecabezas. No puedo desmentir, era un rompecabezas complicado y nadie pudo resolverlo. De hecho, podríamos intentarlo nosotros mismos, pero seamos razonables, eso sería hacer hipótesis sobre el trabajo policíaco que trabajo en resolverlo. Ya veo. Y eventualmente se decidió que el rompecabezas era una broma, pero con mi información reunida logré obtener una copia ayer. Lo que estaba en ese archivo. Misora estaba lista para preparar su investigación, él le tenía que persuadir desde un ángulo diferente. Lo resolví, dijo él. Aparentemente la hipótesis sobre la dificultad del rompecabezas había sido subida por los otros, pensaba Misora. Si no me equivoco, la respuesta al rompecabezas es donde tú estás, la dirección del primer homicidio. 221 calle Insist Hollywood. Es donde estoy ahora, pero ¿quieres decir qué? Exacto. El aviso donde cometería sus asesinatos. Pero al ser complicado de resolver, nadie pudo resolverlo y seamos realistas, mantenía la postura de que eso pasara. La Lab recibió otras cartas como esa, indicando dónde cometería el segundo y tercer asesinato. No. Revise el estado entero de California y estoy seguro. Descubrí que no hay otras cartas similares en los correos. El plan es mirar, pero ¿podría ser coincidencia? No es imposible, es esa dirección exactamente. Podría ser, pero ¿por qué 9 días antes? El tiempo entre el segundo y tercer homicidio son 9 días. Podría ser posible que al asesino le guste el número 9. Pero son solo 4 días entre el primer y segundo asesinato, pura casualidad.
Una razonable interpretación. Pero veamos y recordemos. 9 días, 4 días, 5 días, como sea, el asesino advierte a la policía sobre sus acciones. Si él pretende ser el típico asesino con buenas oportunidades de dejar un mensaje en las habitaciones, serían los Huaraningyo. Ya veo. Algo de deliberación. Un mensaje mucho más difícil de entender que un Huaraningyo, algo más que cambiar el curso del rompecabezas. Misora se sintió como la última en entender por qué él necesitaría su ayuda. Si él solo tendría que ver la escena del crimen, entonces era porque ella era los ojos de él. ¿Pasa algo, Naomi Misora? No, nada. Bien. Por un momento dejaste la comunicación. Y aún quedan muchas cosas que aclarar. Ciertamente. Ese era él, sin dudarlo, resolviendo casos complicados. Casos alrededor del mundo. Para él, este caso era uno muy paralelo a las investigaciones. ¿Cómo podría mantener su reputación el más grande detective del mundo? El detective más grande del siglo, él. El detective sin clientes. He esperado por escuchar buenas cosas de ti. La siguiente vez llámame, usa el número 5 de la línea, Naomi Misora, dijo él colgando el teléfono. Misora puso su teléfono de nuevo en su bolso. Se movió hacia los libros y comenzó su investigación. No había nada en la habitación, pero la cama y los libros no eran mucho que investigar. No es un mal asesino, pero mirar cómo Believer Smite era razonablemente obsesivo consigo mismo. Los libros estaban guardados sin gran espacio. Misora rápidamente contó 55 volúmenes y tomó uno de ellos al azar, cambiando sus páginas intentando formar alguna figura que esto lograra. Tal vez existiría alguna clase de mensaje oculto entre las páginas. Era mucha la esperanza a esto. De acuerdo con los archivos, igual que los focos de luz fueron limpiados, también lo fueron los libros, sugiriendo que este asesino era demasiado meticuloso, pero la policía de hecho se había llevado uno de los libros, asumiendo que no contenía mensajes. O los mensajes habían sido cambiados a modo de que la policía no tuviera pista de esto, algo que solo luciera como un libro cualquiera que escondiera un mensaje, pero después de cambiar entre algunos libros, ella desechó la teoría. Los libros no tenían ninguna clase de marcas. Believer Smite no había creado nada similar. Muchos lectores odian doblar páginas como guías en sus libros. Mientras que este fastidioso asesino no había dejado nada en ninguno de aquellos libros. Misora se alejó de ellos. Miró debajo de la cama, pero allí también había sido revisado y realmente era imposible encontrar algún mensaje dentro en la cama que la policía no hubiera encontrado. Bajo la carpeta, detrás del cuadro en la pared, no, porque escondería un mensaje. ¿Qué quiere que encontremos? Si no hay un mensaje, ¿por qué enviaría un rompecabezas a la policía? Egocéntrico. Él envía rompecabezas difíciles, para probar que son estúpidos. Él se burlaba de ellos. Tú estás debajo de mí, tú no puedes vencerme. Eso era lo que él decía. Mientras que él no intentara todo, él haría lo correcto para no terminar en prisión. Se divertía con su primer golpe. ¿Quién era tú? La policía. La LAB. La sociedad. Estados Unidos. El mundo. No, la escala también era pequeña, esto es más personal. Solo el mensaje, o algo como el mensaje. ¿Había algo más en aquella habitación? Espera. Eso estaba incorrecto. Tal vez no era eso. Algo que podría estar aquí, sin estarlo, algo perdido, pero ¿qué era? Los Huaraningyo. No, esos eran un símbolo de las víctimas, no un mensaje. La habitación, correcto, el ocupante. El ocupante de la habitación estaba aquí. Algo perdido, algo que no estaba aquí. Como el dueño de la habitación, Believer Smite.
Misora tomó las fotografías y miró cuidadosamente las dos fotografías de Bridget Smythe, una en la escena y durante la autopsia. Miró que el asesino había dejado un mensaje en ese cuerpo, no era obvio con la ropa, pero las heridas de cuchillo en su pecho. Como Misora dijo a él, normalmente ellos lo toman como una venganza personal, pero ahora pensaba acerca de esto. En la foto de la escena la víctima vestía una camiseta que tenía algunas manchas de sangre en ella, pero no había daños en la camiseta. El asesino había quitado la camiseta y hecho las heridas y vuelto a poner la camiseta al cuerpo. Eso no era simplemente una maldición, él no quería causar daño a la camiseta, pero mirando las manchas de sangre, definitivamente eso era premeditado. Si miras, esas marcas, lucen como letras. B. C. I. No, N. Otra B. X. D. L. Esa luce como una LHMM, creo que lo estoy forzando. Es solo trabajo si miras así las cosas, no luce como un kanji o hangul, alfabetos construidos por líneas y curvas. Normalmente si ves esto como detective, la gente puede involucrarse, pero si en este momento, dejando fuera las preguntas, de hecho él probablemente tendría algunas cosas para mí. Misora comenzaba a apreciar lo difícil que era trabajar por su cuenta sin apoyo de la organización. Creo que miraré en las otras habitaciones, pero tal vez he dejado huellas en la casa, murmuró dejando la habitación. En la otra habitación Misora miró debajo de la cama y con la mano sintió algo. Misora saltó instantáneamente, sus emociones despegaron, pero no tenía un arma con ella. ¿Quién eres tú?, dijo ella inmediatamente intentando sonar intimidante, pero su voz por la sorpresa o miedo había sonado solo como un susurro y el cuerpo de un hombre aparecía, saliendo de debajo de la cama. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Había estado debajo de la cama todo ese tiempo? ¿La había escuchado hablar de él? Todas esas preguntas aparecían en la mente de Naomi. Responde. ¿Quién eres? Ella puso una mano dentro de su chaqueta, pretendiendo tener un arma. El hombre levantó su cara. Y lentamente se puso de pie. Cabello negro. Una camiseta y pantalones de mezclilla. Un hombre joven, con oscuras líneas bajo sus ojos. Pequeño, aunque aparentemente alto, pero tenía una postura inusual, él posó su mirada en Naomi Misora. Gusto en conocerte. Él dijo sin ninguna clase de emoción, diciendo lentamente. Por favor llámame Yusaki.